Hola, profesor Carlos Andrade, abogado y licenciado, un saludo. Mi nombre es Lianji Zambrano, estudiante de Psicología del séptimo trimestre. Y hoy le vengo a hablar sobre los conflictos entre Rusia y Ucrania, desde cuándo se originó y motivos por los que actualmente están en guerra. Y un discurso de propuestas de disolución de guerra de parte de la presidenta de Ucrania. Y para concluir, una reflexión del tema. ¿Desde cuándo se originó el conflicto de Rusia y Ucrania? Bueno, estos conflictos entre Rusia y Ucrania se remontan desde finales de la Segunda Guerra Mundial, donde los países aliados eran un grupo conformado principalmente por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Su cometido como grupo fue el de derrotar a Alemania, conformado por los nazis. Esta alianza fue muy exitosa para esta guerra, pero la visión económica y política que tenía cada país o del grupo era pues muy distinta y fue imposible sostener una relación estrecha luego de la guerra. Luego de la victoria, pues comenzó una etapa en la que se denominó la Guerra Fría, que se caracteriza por la tensión y acciones agravantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los aliados que tenía. Este conflicto nunca llegó a ser bélico, pero entre las naciones principales, pero sí se tomó protagonismo casi que todo el siglo XX. Este conflicto, en este contexto, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de Europa Occidental conforman una organización que se llama Tratados de Atlánticos del Norte, o sea, la OTAN, haciendo alianzas políticas y militares para contrarrestar las amenazas de la expansión soviética. Con respecto a esto, la Unión Soviética firma con sus aliados un pacto de Varsovia. Luego de esto, pasa una serie de crisis políticas y en 1991 se disolvió la Unión Soviética con la firma del Tratado de Belaj, y es entonces donde la Federación Rusa, sucesora más importante de la Unión Soviética, que ya no existía, asumió el protagonismo político y económico pues de las nuevas repúblicas independientes, los países más pequeños que están conformaban eso. Y es ahí donde comenzó su conflicto con Ucrania, ya que este país vecino continuaba haciendo ideales un poquito más alejados del socialismo que tenía Rusia, que tiene Rusia, y ya estaba compaginando con el modelo de Estados Unidos. Y no solamente el hecho del idealismo, sino que por otro lado, Rusia no quería perder su único puerto con capacidad operativa para todo el año. Por eso los motivos actuales de esta guerra, no son por desacuerdos de ahora, sino de hace mucho tiempo. Tenemos que la tensión se viene gestando desde hace varios años, con el anexo de la península de Crimea, región la cual cedió Rusia cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. Pero ahora es una zona que se disputa por lo que es la principal entrada de la flota de Rusia, y por eso la actual guerra de estos dos países. Ucrania es un país dividido en dos. Una mitad es población que es prorrusia y aprueba lo que el país sea anexado a Rusia, no haya sido de algún tipo de arreglo para unir a ambas naciones, y la otra mitad es pro-occidental, pro-Unión Europea, para organizaciones, quieren estar en la OTAN. Y se ha buscado acercamientos con el occidente, ya que ellos, están en organizaciones, estas organizaciones están en desacuerdo con Rusia. En el 2014, el gobierno ruso organizó un referéndum en el que preguntó a los habitantes de Crimea si querían o no que su país formara parte de Rusia. Según los resultados, la gran mayoría de los habitantes de Crimea votaron de que sí querían, y entonces este país fue anexado a Rusia. Esto desató una tremenda crisis política entre Rusia y Ucrania,
porque Ucrania desconoció este referéndum y lo tachó de ilegal. Y Rusia pues ocupó diversas zonas de Ucrania Oriental y ahí es pues donde viene todo eso, es todo ese conflicto. Tanto porque la población de Ucrania Occidental como el presidente Zelensky busca establecer relaciones pues más estrechas con el occidente, algo que es inaceptable para Rusia. No, eso no lo acepta Putin. Putin ha señalado que las decisiones de invadir Ucrania fue tomada luego de recibir una petición de ayuda de los líderes separatistas de Donbass. Y es que su objetivo es de defender a las personas que desde el 2014 pues sufren persecuciones y genocidios por parte del régimen de Kiev, el cual acusa de ser un régimen nazi, pues que discrimina a los rusoparlantes por las intenciones o por la relación que tienen con Putin. Y no solo son por la ayuda a las personas, sino que le interesa más a fondo que este país no sea parte de la alianza de los occidentes, ya que pone en juego muchos aspectos como la exposición de una gran parte de sus fronteras, más bloqueos de recursos o intercambios de recursos que por parte de los otros países aliados, pérdida de los recursos naturales que el país Ucrania tiene y anulación de uno de sus puentes, de sus puertos más importantes. A continuación, rol de personaje. Este discurso de solución de conflictos con el país vecino es por parte de la presidenta de Ucrania. Primero que todo, muy buenas noches, ministros, cancilleres y mundo entero. Hoy vengo a dar finalización a esta guerra que nos ha venido trayendo no solo escasez, sino muertes y destrucción en nuestro país. Nosotros los ucranianos hemos demostrado unidad y voluntad de pelea, incluso nos hemos negado a abandonar la capital de Kiev cuando estaba en amenazas con las fuerzas rusas al comienzo de la guerra. Hoy en día, gracias a los bloqueos y a las sanciones por parte de los países del occidente y de Estados Unidos contra Rusia, se ha logrado el retiro de militares rusos de los estados de Crimea y Donbass, donde reforzamos personal de protección ucraniano para posibles tomas por parte del vecino país. Las siguientes leyes y acuerdos y planteamientos serán base para la finalización de la guerra y comienzos de los tratados de paz, siempre y cuando la Federación de Rusia acepte y demos fecha para la firma. Primer acuerdo. Los estados de Crimea y Donbass serán pertenecientes a la Federación Rusa, pero el resto de Ucrania tendrá total libertad de hacer alianzas con los países u organizaciones que desee. Segundo acuerdo. Los estados de Crimea y Donbass permanecerán como territorio ucraniano y la Federación de Rusia cubrirá gran parte de los daños de infraestructura en los estados de guerra para recuperar la ciudadanía en dichos estados. Y a favor de eso, Ucrania firmará un trato de no alianza con la organización OTAN, pero sí con los países que considere aliados. Tercer acuerdo, devolver al país los niños y adolescentes que fueron robados, secuestrados y engañados, separados de sus familias y centros de cuidado, traerlos al país. Tercer acuerdo. Cuarto acuerdo, Rusia no tomará decisión ni importará leyes sobre territorios ucranianos, dejando el puerto Odesa como negociación económica. Las leyes a continuación se otorgarán orden durante las primeras etapas del cese de la guerra. Primera ley. Todos aquellos ciudadanos pro-Rusia tienen la total libertad de renunciar a la ciudadanía ucraniana y permanecer en tierras rusias si así lo desean. Y si es de quedarse en tierras ucranianas, respetar el pensamiento de otros ciudadanos que no compartan el mismo pensamiento político, sin llegar al desorden público y amedrentamiento hacia otros grupos sociales. Segunda ley. Todo ucraniano que tenga comportamientos agresivos en contra de otros ucranianos solo por tener otro idealismo político será arrestado por promover violencia. Tercera ley. Todo aquel que preste servicio durante la guerra tendrá beneficios por parte del gobierno.
Los planteamientos para la reestructuración de este país. Primer planteamiento, será libre negociación con organizaciones que quieran apoyar a los ciudadanos y a la reconstrucción de sus hogares y negocios. Segundo planteamiento, libre negociación con empresas extranjeras que quieran invertir en este país en pro de reconstrucción. Repito, planteamientos serán reestructurados para los primeros 2 años de lo que es la reestructuración de la nación. Luego se dará paso a otros planteamientos mientras se estabilice la economía del país. Muchas gracias. Reflexión. Históricamente, la mayoría de los conflictos han finalizado gracias a una negociación. Este no tendría que ser pues la excepción, puesto que se hace difícil imaginar pues una derrota total de cualquiera de los dos bandos. Putin, por filtrear con amenazas nucleares, se juega su reputación, y Kiev, que lucha por la supervivencia, cuenta con el apoyo del occidente y con una población que se moviliza, pero las expectativas de diálogo entre Ucrania y los rusos también son muy exiguas. Este conflicto nos sirve de experiencia pues para otras naciones, comprender que las guerras nunca es la solución de los problemas y que tarde que temprano pues no se gana el país más grande, sino que el que tiene pues más aliados. Gracias.